Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica, un programa de salud con invitados de un prestigio académico indiscutible, siempre con temas importantes para ti. El día de hoy no es la excepción, disfunción eréctil. ¿Sabes qué es la disfunción eréctil? ¿Cómo se manifiesta? ¿Los síntomas? ¿Sabías tú que puede presentarlo hasta el 50% de las personas, de los hombres, podemos tener disfunción eréctil? Bueno, pues acompáñanos en nuestro programa. Yo soy Martín Lira, soy conductor del programa y vamos a una cápsula y regresamos. Acompáñanos. Existe disfunción eréctil cuando el hombre es incapaz de conseguir la suficiente rigidez del pene, que permite una penetración completa, que dé lugar a un orgasmo, resultando una relación sexual satisfactoria. Esta incapacidad se tiene que manifestar de forma persistente para poder considerarlo como una alteración. La edad es el factor de riesgo más importante para padecer disfunción eréctil de cualquier grado y a más edad, mayor severidad del proceso. Las personas que han sido tratadas quirúrgicamente por cáncer de próstata, colon o recto también pueden padecer disfunción eréctil. La disfunción puede ocurrir repentina o gradualmente. Algunos hombres pierden lentamente la firmeza de las erecciones o la duración de las mismas. En otros casos, especialmente cuando se debe en gran parte a factores psicológicos, el problema puede ocurrir de manera imprevisible y puede mejorar en cualquier momento. A pesar de las dificultades con las erecciones, pueden seguir teniendo orgasmos normales y eyaculaciones sin una erección completa. Bueno, pues ya estamos aquí después de haber visto esta cápsula sobre el tema del día de hoy. Y bueno, les voy a presentar a nuestro invitado, que es un gran amigo además de todo el prestigio académico que tiene, y que es Arturo Cepeda Aguilar. El doctor es orgullosamente nicolaíta, hizo su licenciatura aquí en la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. Después hizo la especialidad de cirugía general en la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Posteriormente, en el ICEMIM, en Toluca, Estado de México, hizo la especialidad de urología y tiene una subespecialidad que hemos dicho ya en otros programas que está mal el término porque es una supraespecialidad o una superespecialidad. Pero bueno, en el ambiente médico decimos subespecialidad de urología. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Bien, excelente aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Dar a conocer un tema tan importante y de tantas preguntas, mitos y cosas que dicen al respecto. Sí, bueno, pues ya les comenté y si nos acaba de sintonizar, disfunción eréctil, el tema del día de hoy, un tema que da para mucho, que tenemos muchas preguntas de la gente que está interesada en saber sobre este tema. Y bueno, de comentarle que recomiende que vean el tema a través de nuestras redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, YouTube, Instagram, Facebook, estamos en todas las redes sociales. Y bueno, comparta esta información, por favor. Pues nuevamente bienvenido. Gracias, doctor. ¿Qué es la disfunción eréctil? ¿Cómo se define de manera científica este problema? Y después me gustaría que nos dijeras cómo lo manifiestan la gente, o sea, cómo lo define la gente, porque puede cambiar la terminología, ¿no? Sí, pues la disfunción eréctil es parte de un trastorno o de una serie de trastornos disfuncionales sexuales. La disfunción es solo uno de ellos. Existe también la eyaculación precoz, que es como el número uno en frecuencia. En segundo lugar está la disfunción eréctil.
En tercer lugar está la disfunción prolongada, que es lo contrario a la a la eyaculación precoz. Y en cuarto lugar está la impotencia sexual. Entonces, la definición son cosas diferentes, pero comparten el mismo espectro y más o menos el mismo estudio. Para fines prácticos y de una definición en general, es la incapacidad de lograr erecciones que sean lo suficientemente placenteras para quien las experimenta y también para las parejas o parejas sexuales con las que se tenga interacción. Sí. Este problema, ¿cómo se reportan las estadísticas? ¿Afectas qué grupos de edad? ¿Qué factores pueden influir en la presencia? Yo sé que es multifactorial. Claro. Yo lo entiendo, como soy médico, lo entiendo, pero que nos puedas orientar. Grupos de edad, factores, cuestiones, creo que hasta culturales, pero tú sácanos de esas dudas, sí, por favor. Bueno, pues de verdad que hay cifras alarmantes en torno a la disfunción eréctil. Lo que dicen los artículos más modernos, que son artículos que se hacen sondeos, usted lo sabe, a través de todo el mundo, el 50% de los hombres mayores de 40 años tienen algún grado de disfunción eréctil. Desde luego que hay grados de disfunción eréctil y hay escalas para evaluar esa parte. Pero tal cual es una cifra bastante alarmante. Y muchas veces por miedo, por temor, por el qué dirán, no acuden con el médico, que es el encargado de diagnosticarlo y tratarlo, que es el urólogo. Uh-huh. Vamos más adelante a hablar sobre el especialista y por qué es importante llegar con el especialista para cualquier tema de salud, pero en yo creo que es de los principales. Ahora bien, entre los factores que existen, que pueden predisponer este problema o este trastorno, que es la disfunción eréctil, ¿cuáles son los más comunes? Porque decíamos que es multifactorial, ¿no? Multifactorial. Bueno, como usted lo platica, el urólogo es quien lleva la batuta de esto, pero la Asociación de Cardiología, los cardiólogos tenemos mucho contacto con ellos en ese sentido, porque hay factores de riesgo bien establecidos. El principal, pues obviamente, es la edad. Hombres mayores de 65 años de edad tienen mayor riesgo de tener disfunción eréctil. Pacientes con hipertensión, diabetes, tabaquismo, son como los factores que detonan que haya disfunción eréctil en cualquier grupo de edad, pero sobre todo en esas etapas de la vida. Y en proporción con las etapas de la vida, en tu consulta, ¿tú cómo lo ves más frecuentemente? ¿Sí está dentro de esas estadísticas mundiales mayores de 40 o también ves gente con disfunción eréctil muy joven? La realidad es que veo gente con disfunción eréctil muy joven. O sea, hay gente de 18 años o antes de 20 años que llegan al consultorio pues preguntando por esa incapacidad para tener erecciones satisfactorias. Claro que el estudio en ese tipo de pacientes pues, tiene que ver más bien con las causas de la disfunción eréctil. En ese caso en particular, la mayoría es por origen psicológico, psicógeno. Obviamente, al avanzar los años, diferentes situaciones fisiológicas condicionan que, número uno, baje la testosterona, se produzca menos testosterona y obviamente aparezcan enfermedades crónico-degenerativas, como son por excelencia la hipertensión y la diabetes. Hay que recordar que los mexicanos, casi por herencia, tenemos diabetes, tenemos un amplio margen de pacientes diabéticos y con una tasa importante de disfunción eréctil. Por el problema hay que recordar la microangiopatía, o sea, es decir, la lesión a las venas pequeñas y a las arterias pequeñas, además de todo lo que conlleva la diabetes, que pues obviamente los sinusoides que tiene el pene, los cuerpos cavernosos, se ven afectados directamente cuando hay alguien, sobre todo con una enfermedad crónico-degenerativa no bien monitorizada y no bien controlada. De ahí la importancia de que el tratamiento, así como es multifactorial, pues sea abordado de manera integral, como muchos de los problemas hoy en día que estamos volviendo. No sé si recuerdas, tú eres joven, pero por lo que has estudiado, que antes la medicina era como que el médico era el que empezaba a tratar al paciente, era el que lo llevaba. Y no se compartía el tratamiento con otras, no se veía de manera integral. Y estamos ahora
completamente es lo extraordinario de la conducta médica y de la ciencia médica, ¿no? Así es, de acuerdo. Esta es una enfermedad que, como pues en su campo también, tiene que ser multidisciplinario. O sea, digo, el urólogo es quien lleva la batuta en el tratamiento, pero no por eso no ocupo de un internista, de un cardiólogo, de alguien que tenga una especialidad en nutrición. Incluso el manejo psiquiátrico y psicológico están plenamente demostrados que tiene beneficios en todo esto. Y pues basta remontarnos a las causas de disfunción eréctil. La principal pues es la causa psicógena. Enseguida viene la causa endocrinológica. Y en tercer lugar, hay causas totalmente bien establecidas al estrés, la ansiedad, la depresión y todos los trastornos de distimia que existen en una sociedad como la nuestra, que anda a prisa y todo este asunto. Entonces, pues hay que echar mano de todos los especialistas y de los compañeros. Tiene que ser manejo integral. Ahora bien, para este tema, cuando alguien llega contigo, de repente no es tan común, por lo que vamos a oír en las preguntas que ya tenemos aquí, que la gente perciba que es con el urólogo, como que ni siquiera con un especialista en especial. Así es. Valga la redundancia, como que se va más a la farmacia a automedicarse por lo que oye en la publicidad. Pero mi pregunta, ya lo abordaremos allá en el apartado, pero mi pregunta específica es, cuando llegan contigo como urólogo, ¿cómo abordas esto? ¿Haces una historia clínica completa? ¿Qué es una historia clínica urológica? ¿Qué preguntas haces para ese paciente que ya viene con algún problema y que viene pensando en que trae una disfunción eréctil? Como en la mayoría de los historiales clínicos y de los historiales médicos, tenemos que tener una serie de preguntas exhaustivas, ¿no? No porque sea un joven como el que platicamos de 18 años, pues yo ya me salto todo lo básico. El historial básico que se requiere para tratar la disfunción eréctil requiere precisamente de las preguntas, o sea, qué tan satisfactorias son las relaciones sexuales, cuántas veces suceden a la semana, la rigidez del pene, en fin, una serie de preguntas, una exploración física muy completa, muy completa, a ver si hay algún problema en algún testículo, si los testículos están descendidos, si el pene tiene alguna deformidad. Sí. Todo esto es importante detectarlo, valorar si no hay alguna enfermedad de ahí subclínica. Todo eso es parte del interrogatorio general que se hace en la historia clínica. Después de eso, lo que siempre hacemos son unos test que como usted sabe, nos ayudan mucho a encasillar al paciente en algún grado de disfunción eréctil. El más conocido es uno que se llama IEPS, que es para la potencia sexual. Se encuentra en cualquier página de internet y ahí son 15 preguntas que precisamente exploran la rigidez del pene, cuántas veces a la semana sucede, si es satisfactoria o no la eyaculación, en fin, son 15 preguntas y con eso se da una puntuación. ¿Y eso lo haces en la consulta? Eso se hace en la consulta. A los pacientes. Eso se hace en la consulta, okay. Así es. Y eso integra ya, te va orientando a ti como especialista en poder establecer perfectamente bien el diagnóstico. Así es. ¿Te apoyas con algún medio de algún estudio de laboratorio? Sí. ¿O solamente con la clínica? No, es importante además conocer los antecedentes médicos, ¿no? Ya le decíamos diabetes, hipertensión, pero también pacientes con cáncer de próstata, en fin, todo eso, cirugías pélvicas, todo eso es muy importante. Y desde luego que tenemos que tener un abordaje muy completo del paciente. Problemas como los triglicéridos, el colesterol, diferentes hormonas como incluso la testosterona, prolactina, son hormonas que tenemos que medir porque muchas veces puede ser un desajuste hormonal, se ataca ese problema y todo vuelve a la normalidad. Y no necesita otro tipo de tratamiento. Y no necesita ningún otro tipo de tratamiento. Ok, muy bien. Vamos a ir a una pausa, si nos permites, y vamos a regresar para seguir platicando sobre disfunción eréctil. ¿Usted sabe qué es esta enfermedad? ¿Sabe en qué consiste? ¿Qué síntomas tiene? Bueno, todo eso estamos platicando con nuestro invitado, el doctor Arturo Cepeda Aguilar, especialista en urología y con una subespecialidad en endourología. Regresamos, no se vayan.
Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y estamos hablando del tema de disfunción eréctil. Usted seguramente se va a interesar en el tema porque es un tema muy interesante y que nos interesa saber a todos los hombres para poder tener conocimiento de cuándo podemos estar en una situación previa a la disfunción o a lo mejor ya en una disfunción eréctil y no lo sabemos, ¿no? Bueno, pues tenemos a nuestro invitado, Arturo Cepeda Aguilar, un gran amigo, es urólogo y una subespecialidad en endourología y que son los especialistas que precisamente tratan este tema de disfunción eréctil. Y bueno, si usted acaba de sintonizar nuestro programa, quiero mencionarle que estamos presentes en todas las redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ustedes búsquenos por favor ahí y algo muy importante, comparte esta información. Son temas de salud que estoy seguro que son más interesantes que los chismes y que los memes. Así es que compártanos en redes sociales, por favor. Antes de irnos a la pausa, Arturo, hablábamos de los estudios de laboratorio. Ya nos mencionabas que sí solicitas, no nada más es la historia clínica, que la haces muy completa, las preguntas que se hacen, que te responden, los test que nos hablabas, algunos estudios de laboratorio, hormonas, ver problemas metabólicos, porque fíjate que ahorita lo que lo mencionaste, mucha gente que a lo mejor no tiene diabetes mellitus, no tiene ninguna patología conocida y que de repente puede traer un trastorno de metabolismo de este tipo de problemas como colesterol, grasas, y que pues él se siente bien y dice, pues yo estoy bien, de lo demás no tengo enfermedades, y aquí puede salir que sea una causa de la disfunción eréctil, ¿no? Sí, los protocolos, y ya sabe que la medicina ya no es tanto de lo que dice el urólogo fulano o sutano, ya es una medicina muy establecida donde tenemos protocolos. El protocolo básico para la disfunción eréctil, una vez que se hace un interrogatorio, antecedentes y todo lo que implica, posteriormente se hacen estudios de laboratorio y gabinete. Los estudios de laboratorio se representan a través de una biometría hemática, una química sanguínea, para ver primero si no hay datos de anemia, cómo están las plaquetas, cómo está la función renal. Aquí abro un paréntesis pequeño. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal pues, tienen incapacidad para eliminar algunas sustancias del cuerpo. Por lo tanto, concentran hormonas, una muy conocida, hormona fijadora de hormonas sexuales, y recoge más testosterona de la que debería de recoger. Y eso afecta. Son pacientes que simplemente con corregir esa parte pues van a tener buenas erecciones, por darle un ejemplo. Entonces se tiene que hacer un escrutinio muy, muy cuidadoso en cuanto a los exámenes generales, valorar triglicéridos, colesterol y algunas hormonas básicas como el primer escalón de tratamiento y de diagnóstico. Ahora, en este estudio de imagen, me decías de los de laboratorio. Y luego pasas a los de imagen si es que lo necesitas. ¿Cuáles son los que tú de repente consideras que se necesitan más? El que se hace por excelencia es un ultrasonido dinámico del pene. Lo que se hace para fines prácticos es mandar al paciente a un ultrasonido donde a través de una inyección con una aguja muy delgadita, de insulina prácticamente, se inyecta un medicamento que se llama prostaglandina E1, que eso promueve una vasodilatación muy potente del pene y con lo que se valora o se mide la firmeza del pene. Y hay diferentes escalas y velocidades, es todo un tema. Y ahí se valora pues el grado de potencia de la erección, sí, con lo que nos da más herramientas para diagnosticar si es que el mecanismo para que el pene tenga erección está conservado o hay algún problema vascular, ya sea venoso o arterial, dentro del pene. Y este estudio, yo te digo, no es mi área. Sí. Yo no conocía que había este estudio ya a ese grado de precisión que te puede llegar a diagnosticar. ¿Se hace aquí en Morelia sí, ultrasonido? Sí, se hace aquí en Morelia. ¿Es común que lo hagan? Sí, prácticamente. Digamos que el tratamiento de la disfunción eréctil es escalonado. Yo siempre lo comento así con mis pacientes. El primer escalón de tratamiento son los famosos medicamentos que sirven para vasodilatar las venas y arterias del pene. Los que venden en todos lados, ¿no? Sí. Que son muy famosos. Si esos medicamentos no funcionan, tenemos que
buscar y tenemos que diagnosticar algún otro problema vascular como tal. Entonces, hay muchos laboratorios en la ciudad de Morelia y en el interior del estado que lo hacen. Ultrasonido dinámico. Así es, que hacen un ultrasonido dinámico para ver la tumescencia peniana, que es como el nombre médico de la erección del pene. Sí. ¿Es muy costoso este ultrasonido? No es muy... Sin decir precios, pero ¿es accesible? Es accesible, es un estudio accesible en general. Sí. Por los ultrasonidos en sí. No es como las tomografías, las resonancias que van en niveles más caros, ¿no? Claro, sí. Un ultrasonido es lo más económico que hay después de las placas simples de rayos X, ¿no? Digamos en escala. Más o menos se mantiene como un ultrasonido normal, un poco más. Un poquito más porque se inyecta el medicamento que le platico, pero no es algo fuera del alcance. Vale bien la pena hacerlo, sí. ¿Eso se hace en las instituciones también, ese protocolo? Se hace en las instituciones, nada más que en las instituciones, pues obviamente hay que esperar un poco más de tiempo. Sí, pero tienen el equipo y tienen el medicamento y todo. Pues, así es. Muy bien. Y luego, ¿qué sigue después de los estudios de laboratorio? ¿Hay algún estudio de laboratorio muy específico que te haga pensar? Ya hablamos de los problemas metabólicos, pero alguno con más profundidad que digas, a ver, voy a pedir este estudio porque quiero profundizar en esto porque ya vi que todo lo demás está bien. ¿Hay alguno de laboratorio? Pues en general, medir la testosterona siempre es algo, es un parteaguas. Si la testosterona está mal, pues así de sencillo, se prescribe testosterona en algunas de sus presentaciones y el paciente por arte de magia recupera la tumescencia peniana, la erección peniana. Ese es un estudio muy, pues que es un parteaguas en el diagnóstico de la testosterona, de la disfunción eréctil, pero en realidad es un conjunto de estudios que nos van a llevar a un diagnóstico y para poder ofertar un tratamiento eficaz y de lo mejor. Sí, entonces siempre solicitas testosterona. De entrada, pedirás algunos y que a lo mejor digas, no es tan necesario, lo voy a pedir, pero en todos los pacientes que estás sospechando este problema, lo pides, el de testosterona. Siempre hay que pedir testosterona porque es un estudio que es como la línea entre si hay un problema hormonal o no lo hay. Para buscar por otro lado. Y hablando ya algo del tratamiento, nos decías que primero se dan drogas, medicamentos, como los más comunes que son para mejorar la erección. Y luego pasas a que si ves que no está funcionando el medicamento o cómo sigues esa escala en el tratamiento, ¿qué sigue? De acuerdo al diagnóstico que hiciste, obviamente. Claro. Sí, el tratamiento es una pregunta bien importante y aparte que así como hay una tasa disparada de disfunción eréctil, esto es como que la parte que nos tranquiliza, porque siempre hay tratamiento para la disfunción eréctil. Perfecto. Le platico rápidamente. El caso más difícil de disfunción eréctil es el daño nervioso. Cuando a alguien le hacen una prostatectomía radical por cáncer, las bandeletas de la próstata pues se tienen que lesionar porque vamos por el cáncer, en la mayoría de los casos. Entonces hay un daño nervioso que los medicamentos no van a funcionar, ningún medicamento va a funcionar porque el origen es nervioso. Entonces existen, diferentes tipos de prótesis penianas. Hay algunas inflables, hay algunas rígidas, y a su vez se subdividen, pero de verdad que son una maravilla. En Morelia todavía no está bien consensado. Yo en Morelia nunca he puesto una. Cuando he tenido pacientes hay que ir a poner a la Ciudad de México, pero existen unas prótesis de verdad fenomenales que le devuelven la vida sexual al paciente y que pues eso en ocasiones no tiene precio, ¿no? El que se sientan bien, aparte de la vida sexual, pues consigo mismo, la autoestima y todo lo que implica. Las cuestiones psicológicas, ¿no? Sí, así es. Eso ahorita me hiciste recordar la cuestión de las prótesis de testículo, que finalmente parte pues tú eres el experto, pero yo por lo que he sabido, que parte del colocársela, una prótesis es una cuestión psicológica. 100%. Sí, que dices tú, bueno, pues ya no va a tener ninguna función, pero me siento más a gusto con traer. ¿Es algo así con la prótesis? Sí, la prótesis incluso nos hemos encontrado en alguna clínica, en algún hospital. Las prótesis son exactamente iguales que las prótesis de mama, del mismo material. Creo que hasta los fabricantes son los mismos y son los mismos principios.
En este caso, la prótesis de testículo, pues sí, solo llena un espacio. Pero la otra sí. La otra es funcional. Sí. Se intercambian los cuerpos cavernosos, que antes era el tejido eréctil del pene, y se ponen unas prótesis, que incluso hay unas inflables. O sea, son una verdadera maravilla. Desafortunadamente no son baratas, no son baratas, sinceramente, pero quien tiene la necesidad, pues es algo de veras increíble, la buena evolución y el buen funcionamiento. En todos los casos, ese es el tratamiento quirúrgico. Digamos que ese es el tope del tratamiento. Okay. Dependiendo de cuál sea la causa, por ejemplo, alguna causa vascular o a nivel de la médula espinal, gente que, no sé, sufre algún accidente o se secciona, pues está desconectado el circuito para la erección. Son los pacientes idóneos porque ya el circuito se hace a través de la prótesis y es manual, pues se hace manual. Y es una verdadera bendición, así lo veo yo. Este tipo de prótesis se popularizó mucho con un actor que ya todavía vive. Sí, pero recuerdas a Andrés García, que él hasta lo difundía, ¿no? Esa es una bomba de vacío. Ajá. Esa como tal no es una prótesis, es una bomba de vacío. Que él decía, pero es desde entonces empezó a manejarse este tipo, ¿no? Así es. Bueno, aquí en México. Aquí en México, sí. Por ejemplo, la bomba de vacío en realidad ha caído en desuso porque tiene muchas complicaciones, tiene mucha tasa de complicaciones y se orientó más al lado como del mito y de todo. Está en una de las preguntas, por eso me acordé. Ajá. Una de las preguntas. Ahorita vamos a llegar de forma contundente. Pero la prótesis es diferente. La prótesis es una función, o sea, cumple la función de la erección. De mantener la erección. Artificial, pero sí, claro. La sensibilidad se conserva tanto para quien la porta como para la pareja sexual. ¿Y cómo tiene que activar, ya hablando específicamente de la prótesis? ¿Cómo se activa esta prótesis? Hay prótesis rígidas que lo único que cambia es que prácticamente se acomodan, y las prótesis inflables son dos ductos que van en medio del pene y que tienen una válvula que va hacia los testículos y de ahí se desinfla o se infla, pero en cuestión de segundos. Entonces, es algo de veras increíble. Por ahí les voy a pasar unos videos para que vean cómo funciona así a grandes rasgos, pero son una verdadera maravilla. Y esta cirugía para hacer estas prótesis, colocar estas prótesis, la recuperación, ¿cómo es, Arturo? Es una cirugía realmente ambulatoria. El paciente se queda 24 horas hospitalizado. Técnicamente no es tan difícil la cirugía. Digo, hay gente en México que se dedica, urólogos que se dedican exclusivamente a poner ese tipo de prótesis, pero técnicamente no es tan difícil. Lo difícil y lo engorroso del asunto es el protocolo y lo caro de la prótesis. Son prótesis que, como usted lo sabe, pues son caras porque tienen un control de calidad, tienen chips, en fin. Los materiales son materiales que son compatibles pues con nuestro cuerpo. Claro. Entonces, y más con cualquier tejido, pero más en la zona donde va a estar y la función que va a tener, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué otro tipo de tratamiento hay antes de llegar al tope? Existen las famosas pastillas que venden en cualquier farmacia, que son medicamentos que tienen la finalidad de promover la vasodilatación de los cuerpos cavernosos para que entre más sangre y obviamente haya una erección. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es una prostaglandina que se inyecta a través de una aguja de insulina previo al acto sexual y que la respuesta es inmediata. Digamos que ese es como el diagnóstico, como el tratamiento más común. Pero pues se va subdividiendo y pues, al grado de llegar a las prótesis. Ahorita que hemos hablado de los medicamentos, nada más, ¿estos medicamentos tienen algún riesgo si no son en algunas personas? Sí, claro. Son medicamentos que, como insisto, son vasodilatadores potentes. Siempre tienen que tener una valoración cardiológica, dependiendo pues de los factores de riesgo, pero siempre tienen que tener una valoración cardiológica para que nosotros lo podamos recetar con seguridad. Y que no vaya a tener algún infarto agudo al miocardio. Por eso es lo importante de la automedicación, no hacerla, ¿no? No hacerla, ¿no? Claro. Digo, una cosa que... La mayoría de las veces no va a pasar nada, pero donde pase, pasa, claro. Es tremendo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Arturo, no se vaya. Estamos hablando de disfunción eréctil. Ya vio usted este tema, lo interesante que está. Y estamos todavía con mucha información que vamos a tener. No se vaya.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Médica y vamos a entrar a la etapa o al segmento que a mí me gusta mucho porque interactuamos con la gente que nos hace las preguntas, nos hace las preguntas directas y nos las pasa la producción, Arturo, y las preguntamos como vienen escritas, ¿sí? Aquí tratamos de darles un lenguaje más claro, porque de repente el lenguaje médico con algunas palabras a lo mejor no se entiende para todas las personas, no les es claro. Pero les tratamos primero de pasarte la pregunta como viene y pues tratamos de darle la información. Así lo hacemos cotidianamente. Y bueno, vamos con las preguntas y sobre todo con algunos mitos. Una de las preguntas es cierto que hay relación entre el alcoholismo y la disfunción eréctil? Sí, doctor. En realidad eso es algo también ya muy bien estudiado. El alcoholismo, como usted lo sabe, es un depresor del sistema nervioso. Entonces, potencializa la disfunción eréctil como tal. Eso, el tabaco, todas las drogas, pues potencializan la disfunción eréctil. Sí, es un factor de riesgo muy importante y sí es correcto. Sí, ok. Otra pregunta es, ¿qué tipos de alimentos son los que pueden alterar, beneficiar? ¿Es cierto que los mariscos son afrodisíacos? ¿Algún otro alimento nos sirve, como la cebolla? ¿Qué preguntan? En realidad son mitos. En cuanto a la disfunción eréctil, lo que tenemos que tener muy claro es que una dieta balanceada, en donde haya predominio de consumo de alimentos bajos en grasas, bajos en irritantes, que más bien promuevan la buena salud, eso acompañado de ejercicio cotidiano, por lo menos 20 minutos al día, es la base del tratamiento y es la base de querer tener y mejorar en cuanto a la actividad sexual en general. En cuanto a las erecciones, pues obviamente predispone a que las erecciones sean más firmes y haya mejor calidad en el flujo sanguíneo general y por lo tanto en los cuerpos cavernosos penianos. Ok. Otra pregunta es, nos dice alguien del público que su problema no es de erección, el problema es, tú ya nos comentabas parte de esta respuesta, que termina el acto sexual muy rápido. Eso es diferente a la disfunción eréctil, ¿no? Claro. Ya lo explicaba. Comparte, o sea, eso comparte el espectro de la disfunción sexual. La eyaculación precoz es el problema más común de todos los problemas de disfunción sexual y está definido como el orgasmo antes de penetrar o en el primer minuto. Entonces, desde luego que son problemas diferentes, pero que en el fondo tenemos que estudiar casi de la misma manera. Y también existen medicamentos para prolongar la erección. Okay. Prolongar la eyaculación. La eyaculación. Ah, muy bien. Ahorita, si quieres, podemos ahondar más en el tema de los medicamentos para ahondar en qué consisten, claro. Para prolongar la erección. Bueno, la otra pregunta que nos hacen es sobre, bueno, va relacionado que algunos usos de drogas si favorecen la erección o afectan y producen la disfunción eréctil. El caso típico son los pacientes que consumen cocaína. Hay que recordar que la cocaína pues es una droga que promueve la vasoconstricción potente. Y ya hemos platicado en el transcurso del programa que para que haya una buena erección lo que tiene que haber precisamente es lo contrario, vasodilatación. Sí. Entonces, si por un lado uno quiere que haya vasodilatación y pues hay consumo de cocaína, que es una de las drogas más comunes, pues obviamente eso es veneno para cualquier cosa, ¿no? Pero para la erección precisamente pues es el efecto contrario. Entonces, pues sí, aquí la respuesta es sí afecta. Sí afecta, ¿sí? Totalmente. Porque influye el tabaco, usted lo sabe, también digo que es una droga legal y que es de mayor consumo entre la población, pero también predispone que haya hipoxia o oxigenación baja en todos los tejidos, sí. Y también a nivel de los sinusoides y de las venas en el pene. Por lo tanto, pues también es veneno para las erecciones. Alguien que quiera mejorar su calidad sexual tiene que suspender el tabaquismo. Totalmente. Okay. Eso es así como parte del tratamiento inicial. Sin eso, por más medicamentos que se den, por más terapias psicológicas que se den,
no va a haber buenas elecciones. ¿Estamos hablando de algún grado de tabaquismo en general o el cigarro como tal? Porque hay gente que fuma 1 o 2 cigarros y que puede estar pensando, bueno, eso es para los que fuman una cajetilla diario. Yo no, pues 1 o 2, pero bueno, ¿influye? Sí, claro que sí. Los estudios más recientes dicen que un solo cigarro al día es suficiente como para tener algún problema de disfunción eréctil, algún grado de disfunción eréctil. Yo esa información te la manejo a mis pacientes, claro, Arturo, porque luego me dicen, es que la calidad de mi cicatrización no me gustó, o simplemente en algunas ocasiones se abre alguna herida de alguna mama donde cerramos con mucha tensión, y les digo, desde antes de la cirugía, en la consulta, les digo, tienes que suspender el cigarro, por lo menos 3 semanas o 1 mes, por lo menos. Y después, la calidad de la cicatrización afecta. Y estamos hablando de la cicatriz en la piel, por esto de la microcirculación. Ahora, la cicatriz, o digamos, ese daño que se hace en el endotelio, pues eso es, digo, sí, claro. Sí, el tabaquismo es algo que se tiene que retirar así de entrada para alguien que quiera tener buena calidad sexual. Ya lo sabes, si tú tienes este problema y si fumas, pues hay que empezar por ahí. Bueno, hay que empezar por ir con el especialista, pero además saber que vas a tener que dejar de fumar. Hay otra serie de preguntas. Una pregunta más nos dice que a veces mencionamos los nombres porque los ponen, en este caso no los ponen porque bueno, y la pregunta va relacionada con eso, que a él lo que le preocupa para atenderse de disfunción eréctil es precisamente que le da pena ir a la consulta con un especialista. Por eso compra los medicamentos que primero ven que los anuncian, y con eso se ha llevado su problema, pues dice que lo ha llevado, pero que le da pena con el especialista. ¿Es común esto? Que les dé pena todo. Yo entiendo que sí, pero ¿qué tan común es? Es muy común. La realidad es que a nuestro consultorio llegan pacientes de todas las edades, de todos los estratos, pues de todas las regiones del estado. Y pues obviamente pues nosotros tenemos que hacer una revisión y un estudio exhaustivo del paciente, y eso incluye genitales. Pero en realidad pues nosotros nos dedicamos pues exclusivamente a la urología, y siempre nos mantenemos en un ambiente de confort y confianza, en donde el paciente se siente de alguna manera cómodo con la revisión. Todo se hace bajo un panorama y bajo un sistema en donde es 100% profesional. Entonces, yo siempre trato de convencerlos que más que estén con un médico, están con alguien que le están expresando un problema. Y por lo tanto, pues es ir de la mano. Porque desafortunadamente para la disfunción eréctil no es nada más dar unas pastillas y como por arte de magia. Por eso la mayoría de los casos no funciona. O sea, hay que hacer un protocolo de estudio muy correcto, y la revisión es parte de... ¿Y qué es más común que lleguen a tu consulta, ya que estamos hablando de este tema? ¿Solos o acompañados con la esposa en el caso de que sean casados? Llegan acompañados, pero siempre la consulta la hacen solos. Sí, y obviamente como preguntamos parte del historial sexual, es importante pues que demos la libertad de escoger si quiere que porque hacemos preguntas desde que inicia su actividad sexual. Entonces damos esa apertura. Llega un momento en el que sí tenemos que convocar también a la pareja para que escuche lo que estamos platicando, porque muchas veces precisamente es eso. La pareja infunde cierto temor, cierto miedo, trae mitos, y pues le echan la culpa todo al hombre. Y no, a veces no es así. Estoy pensando en algo más que sin salir de la seriedad del tema que lo amerita, pero pues a lo mejor el problema no de la disfunción eréctil es con su pareja, digo, porque a lo mejor con otras parejas que tenía previamente no tenía una disfunción eréctil, o no las tiene si tiene varias parejas, ¿no? ¿Sucede eso? Sí, ¿puede suceder? O sea, que el problema sea con la pareja con la que está, claro, en ese momento, ¿no? Sí, sucede, y esto va en relación con su especialidad, doctor. Sí. Muchos hombres tienen un desempeño sexual muy bueno con una pareja pasada, y acuden al consultorio diciendo, pues sabes que a partir de que terminé aquella relación y en esta relación ya no tengo un buen desempeño sexual. Y ahí ya indagamos en los problemas o los problemas que hay un poquito al interior de la relación, y ya comentan ahí que bueno, están en relación con el físico, no les gusta alguna situación. Y les digo, vayan a ver al doctor Lira para todo lo demás. Muchas gracias.
Muchas gracias. Con razón me está aumentando la consulta. Bueno, de eso se trata. Porque dices que es muy frecuente este muy tema frecuente. y pues me la estás enviando. Ahora, te quiero hacer la última pregunta y esa va relacionada precisamente con algo que nos comentan. ¿Es pérdida de la masculinidad el tener un problema de disfunción eréctil? ¿O cómo lo manejas tú en la consulta para que el paciente sienta que no es un problema, de que es por la cuestión de la cultura, ¿no? De que, oye, no voy a decir que tengo ese problema porque soy bien macho, ¿no? O sea, hay gente que así lo piensa. Y el ir y hablar de un tema de disfunción eréctil pueden sentir que le resta masculinidad. ¿Esto es cierto? Totalmente, sí, doctor. Sí. Muchas veces al consultorio llegan señores de muchos años o de edad avanzada, sobre los 75 para arriba, y obviamente ellos también deben de tener una buena calidad sexual, para su edad, ¿no? Claro. Desde luego. Pero siempre la pregunta es, ya no sirvo, ya no funciono, ya me tengo que quedar así, y la respuesta es no. Siempre hay alternativas de tratamiento, siempre hay opciones de tratamiento y siempre debe de haber un buen cuidado de la salud y derivarlos con los médicos especialistas que también así lo necesite y que, bueno, llevar al paciente de la mano para que recupere, que recupere la confianza, más que la masculinidad, que recupere la confianza en sus erecciones. Sí. Bueno, pues, ¿qué puedes tú decirle a la gente, bueno, a los hombres y también a las mujeres? Porque yo creo que esto le interesa también muy bien a la pareja de alguien que tiene un problema. ¿Qué les recomiendas en sí, de manera general? Alimentación, hábitos, ¿qué les recomiendas para llevar una vida más sana y que no presente este problema? Lo más importante aquí es hacer ejercicio 20 minutos al día y llevar una dieta bien balanceada. Consumir frutas, verduras, evitar todas las bebidas carbonatadas, los refrescos, el alcohol, todos los irritantes, por supuesto que dañan la capacidad para la erección. Y yo me quedaría con el ejercicio, es una parte muy importante porque es un detonador de la circulación correcta y por lo tanto de la circulación a nivel de los capilares del pene. Muy bien, pues ahí está el consejo para la gente. Y bueno, entramos en una etapa del programa que me gusta siempre preguntarles a nuestros especialistas. Yo te conozco, tu trayectoria la conozco, pero quiero que nos platiques cómo fue llegar hasta aquí, hasta el nivel académico en el que tú estás. Bueno, yo inicio, como usted lo sabe, aquí en la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. Desde el primer año que uno entra ahí, pues se va orientando por alguna especialidad. Yo decido ser urólogo en el 5º año de la carrera, donde llevamos el curso, porque me doy cuenta que es una especialidad que tiene la capacidad de resolver problemas clínicos y problemas quirúrgicos. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención. Y posteriormente, pues usted sabe, tengo que entrar a la especialidad de cirugía general y de ahí ya me derivo a la subespecialidad de urología. Ha sido un camino largo, pero pues lleno de buenos momentos, conociendo mucha gente y lleno de satisfacciones porque es una especialidad que está acostumbrada a dar buenas noticias. Sí, sí, esa es una excelente especialidad. ¿Qué te decidió a ser médico? ¿Qué te influyó? ¿Tienes familiares? Sí, tengo por ahí algunos familiares médicos, pero más que eso, yo creo que me definió esa parte, el sentido social y el sentido humano con el que me crearon mis padres. Eso fue lo que más me llevó a estudiar medicina. Pues eso se llama vocación. Vocación, así porque es. Hay gente que le llama de otra forma, pero realmente es vocación. ¿Sí? Cuando dices es que tener vocación, pues es esto, pero no comer las guardias, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Continúa con nosotros.
Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Consulta Médica. Y bueno, estamos en la recta final, pero quiero decirles y recordarles que estamos en todas las plataformas sociales, redes sociales, para que usted pueda tener todo el programa, en el dispositivo, en una computadora. Comparta, por favor, esta información y ahí puede usted ver el programa completo, YouTube, Instagram, Facebook, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y usted puede ver todo nuestro programa si es que no lo vio, si es que alguien le avisó de que estaba este programa al aire, y bueno, pues ahí lo puede ver en la comodidad de su hogar en el momento en que usted quiera, en su oficina, etcétera. Y es el tema del que hablamos el día de hoy, disfunción eréctil, un tema demasiado interesante. Ya vimos todos, hasta los mitos, ¿verdad, Arturo? Ya sacamos qué sí es mito y qué es una realidad. Los tratamientos, que no todo, como nos decías, no todo es con cirugía, ¿verdad? Hay muy buenos resultados. ¿Me quieres repetir eso que me dijiste? Bueno, es muy frecuente, pero también tiene un alto índice de éxito en los tratamientos. Así es. Le platicaba que la disfunción eréctil es algo muy frecuente, pero la buena noticia es que siempre hay tratamiento, siempre. Va desde medicamentos orales hasta medicamentos inyectados y es una larga lista de situaciones y de estrategias que podemos seguir hasta las prótesis de pene. Pero la respuesta y lo que nos debe mantener tranquilos es que siempre hay tratamiento. Qué bueno. Por eso quise que lo retomáramos, porque luego nos diste estadísticas de después de los 40 años hasta el 50% de pacientes, de personas, de hombres tienen disfunción eréctil. Uh-huh. Entonces, a mí eso me tranquiliza, que hay diferentes opciones de tratamiento, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos antes de la pausa platicando de qué hiciste para llegar hasta aquí, pero yo quisiera, ya nos narraste desde por qué te dio la idea, qué fue que te nació la idea de ser médico, pero yo quisiera que nos enfocáramos en el proceso entre cuando fuiste médico general y cuando ya entraste a la especialidad o hiciste la especialidad, la residencia médica. ¿Por qué? Porque este programa, lo ven, es una televisora de gobierno del estado de Michoacán, es un programa referente para muchas instituciones de salud, sobre todo, presidencias municipales, donde tengo conocimiento que ponen nuestro programa en diferente a lo largo de toda la geografía del estado. Y en esos centros de salud existen médicos pasantes, médicos en formación o médicos generales que ya están trabajando y que están en ese proceso de hacer una especialidad. Por eso es muy importante que nos hables de cómo te fue. ¿Te costó mucho trabajo hacer el examen, pasar ese examen, que no es nada fácil, pasar un examen de tantas preguntas para hacer primero cirugía general? ¿Cómo te fue con el examen? La realidad es que es un examen muy complejo, usted lo sabe perfectamente, y es un examen al que no solo es pasarlo, sino ser de los primeros promedios para que se resulte seleccionado. Sé de antemano que tú tuviste de los mejores promedios. Sí. O sea, tú no lo vas a decir, pero yo sí. Gracias, sí. La verdad es que me puse a estudiar mucho, doctor, porque pues siempre fue mi convicción, ser especialista y posteriormente ser urólogo. O sea, la realidad es que siempre lo tuve muy claro. Y no hay otro camino que el estudio y la dedicación y el esfuerzo. En el transcurso de ser médico general a ser especialista, pues uno... ¿En algún lugar en ese tiempo o luego te fuiste a hacer especialidad? La verdad es que siempre tuve la fortuna de que pude parar de estudiar como tal en la escuela, y no tuve más bien la necesidad de irme a trabajar. Mis papás me apoyaron y me metí a estudiar de lleno para el examen nacional. ¿Fue entre que te titulaste y la especialidad? Pues son 4 o 5 meses los que quedan libres. Pero entraste luego. Tuve también la fortuna de que hice el servicio social en una comunidad que se llama Lucio Cabañas, o una colonia aquí en Morelia, y entonces me daba la facilidad de no desplazarme a algún pueblo o alguna localidad. Entonces pues tuve también la oportunidad de estudiar todo ese año. Entonces hay la dosis de suerte en ese examen, pero sí definitivamente tiene que ser
con mucho estudio. Sí, Sí, claro. Sí, definitivamente. Las especialidades en México y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Son muy difíciles. Y en la especialidad, ¿cómo te fue, Arturo? La especialidad de... Yo sé que urología, si cirugía general es pesado, urología es de las más pesadas. Sí, la especialidad es muy pesada, doctor, porque además yo tuve maestros de todos los hospitales importantes del país y incluso del extranjero, y entonces pues, la medicina ha cambiado en la actualidad, o el trato hacia los residentes ha cambiado, pero a mí todavía me tocó ese último coletazo de médicos adscritos, o los que eran mis jefes en ese momento, muy estrictos y enérgicos, con rigurosos. Disciplina. Que si uno no recordaba algún dato del paciente, pues tenía que hacer alguna guardia especial o quedarse más o al día siguiente preparar una clase. Pero al final del camino yo creo que todo eso te va formando. Te va formando el carácter, te va formando la disciplina. Va formando la disciplina y bueno, pues hoy tratamos de hacer las cosas apegadas a los lineamientos que piden los diferentes organismos nacionales e internacionales para ofrecer lo mejor a los pacientes con toda la humildad y con todo lo que se merece, ¿no? Con toda la ciencia y lo que se merece. No, pues, qué bueno. ¿Y cuántos años aquí en la práctica médica ya? ¿Tú? Tengo 4 ejerciendo aquí en Morelia. Estuve un año, gracias, estuve un año en la Ciudad de México. Y bueno, pues me casé muy joven y mi esposa me dijo, regrésate, pues me tuve que regresar. En México pues también tenía buenas posibilidades de trabajo, pero pues aquí en Morelia no hay como Morelia, doctor. Sí. Y bueno, pues una invitación a todos los médicos que están en este proceso de formación a que ya escucharon al especialista, a nuestro invitado el día de hoy, todo el esfuerzo que tuvo, así como todos los invitados que hacemos, les cuenta una historia muy, muy familiar, muy parecida, porque así es. Hay que ponerse a estudiar. Las maestrías son cursos en línea, solamente de carácter de investigación, para ampliar algún conocimiento médico, pero no te forman ni te habilitan para hacer cirugías. Yo no quiero pensar que en un hospital un día me llegue yo y que necesite un especialista, un cardiocirujano, y que me digan que estudió una maestría en línea. O sea, digo, hasta allá no tenemos que dejar las cosas que sucedan. Por eso trabajamos mucho, por eso es el mensaje del programa para los médicos de que hay que estudiar, hay que seguirse preparando. Las maestrías no funcionan en el servicio médico, en el área médica, para aprender a operar. Sí, repito. Por eso siempre los invitados nos hablan de su experiencia y bueno, hay que echarle muchas ganas. Y agradecerte la presencia aquí, Arturo, y ojalá que puedas, este es tu casa, puedes acompañarnos siempre. Cuando gusten. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues yo les reitero que cada semana tenemos este programa de salud con especialistas de la talla del doctor Arturo Cepeda Aguilar, urólogo, y decirles que hay que cuidar su salud y siempre hacer caso de lo que nos dicen los especialistas. Yo soy Martín Lira, lo espero la próxima semana. Soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó